Aquí en el Cerro de Santa Catalina ya ha comenzado el montaje del espectáculo pirotécnico del día grande de las fiestas de Begoña. El acceso a la atalaya quedó cerrado a las 7 de la mañana cuando se desalojó la zona. Una hora más tarde, a las 8, los operarios de la empresa pirotécnica comenzaban a trabajar para que todo esté listo para la medianoche de mañana. Desde esta zona se va a lanzar una tonelada de pólvora, 80 policías locales y 3 camiones de bomberos velarán porque todo salga bien durante la noche de mañana. Además, horas antes del inicio del espectáculo se va a regar toda esta zona para evitar que se puedan producir posibles incendios. Serán 24 minutos de espectáculo sobre la bahía de Gijón. La empresa Pirotecnia Zaragozana, que ya se encargó del lanzamiento de los fuegos artificiales durante la celebración de San Xoán en la ciudad, disparará desde el cerro una tonelada de pólvora. Serán en total 123 artículos diferentes, con 24 colores, 42 efectos y 1.238 órdenes de disparo. Pues prácticamente toda nuestra paleta de efectos. Podemos ver, como han dicho antes, corazones, sonrisas, carcasas de fantasma, que decimos nosotros, palmeras de fantasma, que son bastante novedosas, mosaicos, anillos, medusas, las típicas palmeras doradas de toda la vida. Un espectáculo que sus responsables definen como potente, con luminosidad, brillantez y dinamismo, que ha sido diseñado específicamente para dispararse en la ciudad. El diseño es exclusivo para Gijón porque la zona es exclusiva, no hay realmente dentro del país no hay una zona como esta para hacer el espectáculo, entonces el diseño está realizado exactamente para Gijón, porque Gijón tiene una posibilidad que no tiene muchas ciudades, es que desde toda la ciudad se ve el espectáculo. La empresa, que se estrena en la Noche de los Fuegos gijonesa, también se encargará el próximo martes del lanzamiento del Restallón, con el que se clausurará la Semana Grande. Un espectáculo este de los fuegos artificiales que podrán ver aquí. TPA ofrecerá a partir de mañana a las 10:30 de la noche un programa especial de Conexión Asturias presentado por Marco Rodríguez y que seguirá desde diferentes ubicaciones los fuegos artificiales de estas fiestas de Begoña.